Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. El Colombiano presenta. Yo soy el inspector. Un periodista que durante más de una década ha registrado las infamias perpetradas en Medellín y Colombia. Y te guiaré por los relatos más escalofriantes sobre los criminales y las investigaciones que han destapado los más grandes delitos. Los crímenes de la mafia. Los horrores detrás de las disputas del narcotráfico. La brujería y sus maldades para proteger a los capos. La macabra ambición por robar aún en contra de la vida. La truculencia que esconden los terroristas. Todas estas historias quedarán al descubierto en Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast del Colombiano. Acompáñame a descubrir hasta dónde puede llegar la maldad del alma humana. Bienvenido. Hola, soy Daniela Sánchez, periodista del área audiovisual, productora sonora del podcast Revelaciones del Bajo Mundo, y en este bonus track, capítulo especial, tenemos a un invitado que ustedes habrán escuchado por 12 capítulos. Él es el inspector. Inspector, bienvenido a este espacio, a estos micrófonos no tan guionizados como lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Cómo estás? Hola Daniela, o la inspectora, porque tú eres prácticamente la mamá de este producto. Un saludo a todas nuestras audiencias. Un placer estar en este cierre de temporada, una temporada que gracias a nuestros oyentes ha sido muy exitosa en medio de este experimento que son los podcasts del periódico El Colombiano. ¿Cómo nos fue en audiencias? ¿Cómo nos fue con datos, con cifras? Que tuvimos 12 capítulos en donde hablamos de guerra, donde hablamos de conflictos, de brujería, de drogas, de robos. ¿Qué fue lo que más le gustó a la gente dentro de todo esto? Bueno, de acuerdo con las mediciones hechas por diferentes plataformas como Spreaker y Spotify, al 7 de diciembre del año 2022 tenemos 131.612 reproducciones, lo cual ha superado las expectativas de quienes desarrollamos este producto, pero adicionalmente nos motiva y nos compromete para dar mucho más. Como bien decías, la primera temporada fueron de 12 capítulos y de esos la gente ha tenido unos preferidos. Nosotros comenzamos con un caso que fue muy sonoro en Medellín y lo titulamos Asaltantes con fiebre de oro acechan en Medellín, sobre el caso de unas organizaciones delincuenciales que se dedicaron a hacer asaltos de tipo cinematográfico en lugares en los cuales se almacenaba oro. Uno de los méritos periodísticos del podcast fue haber logrado evidencia que vinculara dos de esos casos que en un momento se estaban investigando como hechos aislados. El primero fue un asalto al edificio Forum del Poblado, en el que se robaron cerca de 3.000 millones de pesos en oro y más, y el otro fue un asalto a una fundición de oro en la avenida Las Vegas que sucedió a principios de este año, en el cual se llevaron cerca de 600 millones de pesos también en insumos auríferos y demás. Ese ha sido el capítulo más escuchado hasta el momento. Un feroz comando de criminales encapuchados, dotado con fusilería, chalecos blindados y uniformes para suplantar a las autoridades, ha ejecutado 2 asaltos de película en el Poblado, el corazón empresarial de Medellín. Su objetivo, robar oro, igual que los antiguos forajidos del viejo oeste, y como ellos. Uno podría decir que evidentemente es el capítulo más escuchado porque fue el primer capítulo, lleva más tiempo en reproducción, pero creo que también hubo otro capítulo que se nos coló rapidísimo dentro de los primeros 5 más escuchados y que llevará menos de un mes al aire. Contanos de ese capítulo. Bueno, este capítulo parte de un trabajo periodístico sobre un hecho que era muy reciente, a diferencia de otros capítulos que hemos revivido información del pasado.
Este fue un hecho que sucedió entre los meses de septiembre y octubre en Antioquia y que conmovió mucho a la sociedad colombiana, que fue el rapto, exorcismo y muerte de un niño de 6 años, Maximiliano Tavares, en el municipio antioqueño de Segovia, a manos de su familia, que integraba una secta satánica conocida como los Carneros. Gracias a los insumos aportados por los periodistas del Colombiano y a la investigación que hizo el inspector, logramos desarrollar un guión muy interesante y la gente se conectó con eso, digamos, de una forma muy fuerte. Fue información que habían encontrado dispersa en otros medios de comunicación, lograr integrarla con la calidad sonora y narrativa de Revelaciones del Bajo Mundo para desarrollar un capítulo que en su momento titulamos El infantil crimen de la secta satánica. Yo me vine a montar el aguapanelita. Cuando yo vi que habían pasado 2 minutos y nada, ya me asusté y mismo salí a la tienda. Pero usted, ¿por qué no manda a las 7 de la mañana a comprar unas arepas donde sabe que la tienda a la 1 a las 9 de la mañana? Se dedicaban a realizar ritos satánicos. Ellos salían con velas, se cambiaban la cabeza y se clavaban cruces en los palos. Una cosa que verdaderamente horroriza. Una secta satánica le infligió un truculento castigo a un inocente de apenas 6 años de edad en un pueblo minero de Colombia. Los fanáticos creían que el pequeño, sangre de su propia sangre, estaba poseído por un espíritu que les impedía encontrar metales preciosos bajo tierra. Yo soy el inspector y en este capítulo les narraré la historia detrás de la desaparición de un niño cuyo desenlace nadie, ni el más pesimista de los humanos, se podría imaginar. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. El infantil crimen de la familia satánica. Inspector, hay un asunto muy particular y es el nombre del podcast. En otro podcast que tenemos acá en El Colombiano, en el arranque, cuando iniciamos con ese proyecto hablamos un poco de eso, pero ahora contémosle a nuestra audiencia de Revelaciones del Bajo Mundo, ¿por qué se llama Revelaciones del Bajo Mundo y dónde nace ese proyecto? El proyecto Revelaciones del Bajo Mundo nació en mayo del año 2008 como parte de la estrategia de blogs del periódico El Colombiano. En aquel momento estaba la moda de los blogs, la fiebre a nivel mundial, y El Colombiano decidió participar de esta ola. En su momento se crearon 35 blogs de todo tipo. Había de deportes, había específicamente de fútbol, de Atlético Nacional, de Medellín, había de carros, de política, de religión. Y se quiso desarrollar un blog que específicamente hablara sobre crimen organizado y las dinámicas de seguridad que estaban afectando a Medellín en ese momento. En aquel entonces había una disputa delincuencial entre 2 grupos criminales que dispararon el índice de homicidios en la ciudad. El inspector tenía días de estar cubriendo 22 homicidios en ese mismo día en el Valle de Aburrá. Entonces se crea el blog, se llama Revelaciones del Bajo Mundo y se crea la identidad del inspector como una forma de presentarlas de una forma diferente, no la noticia simple y escueta, sino a través del análisis de un reportero que en ese momento tenía mucha experiencia en la cobertura de estos temas. Revelaciones del Bajo Mundo todavía existe como blog y de hecho ustedes lo pueden consultar, lo pueden buscar fácilmente en Google por su nombre. Y eso también dio origen al personaje del inspector y sobre todo que creó una comunidad de internautas interesada en este tipo de información. Al blog entran personas de los barrios a denunciar los casos y los delitos perpetrados por los grupos delincuenciales. También entran miembros de la fuerza pública a pedir asesoría e información a la comunidad. Además del aporte periodístico, ha logrado, digamos, crear en su conjunto un material de consulta muy importante. Y este fue el insumo para la construcción
de un podcast ahora en el año 2022, en el cual evolucionó no solamente los contenidos y la forma de relatarlos, sino el inspector. Ahora la gente no solamente lo lee, sino que ya puede escucharlo. Y también podemos escuchar algunas de esos materiales de insumo que conseguís, como por ejemplo la interceptación de las bandidas en el capítulo de escopolamina, o la interceptación también a Cabullo en el capítulo de este exguerrillero. Contanos cómo fue ese proceso de recopilación de información. Bueno, contextualizando a nuestras audiencias, uno de nuestros capítulos fue el capítulo número 5 de la temporada, titulado Seducción y escopolamina en Medellín, un cóctel fatal. Ahí las fuentes del inspector le suministraron unas interceptaciones telefónicas sobre cómo operaban estas bandas de crimen organizado dedicadas a usar mujeres para seducir turistas, luego drogarlos con escopolamina o benzodiazepina y luego perpetrar el robo. Ya salí con el langorete. ¿Y si le fue bien? Más o menos. Ah, bueno. Cogimos un rolito y le sacamos 500, un computador y una camarita ahí. Ah, pero no le fue tan así mal. Dentro de los comentarios que hemos recibido de los oyentes, les ha causado mucho impacto y también un poco de piedra la forma en que estas delincuentes se burlan de sus propias víctimas y la forma en que hombres se hacen pasar por mujeres para seducir a los turistas. Eso fue muy curioso y también un insumo muy importante desde el punto de vista periodístico. Más que narrar una historia, yo creo que lo que diferencia a Revelaciones del Bajo Mundo de otros podcasts es que podemos aportar la evidencia, ¿cierto? Con la voz o con el documento o con el testimonio leído por algún actor periodista que tenemos en nuestra redacción. Y otro de los hallazgos importantes en esa línea fue en un capítulo que hicimos sobre alias Cabullo. Alias Cabullo, Ricardo Abel Ayala Orrego, fue uno de los terroristas más perseguidos de Antioquia en los últimos tiempos, y de él para las autoridades fue muy difícil conseguir una interceptación telefónica porque era un hombre que vivía en el monte, usaba grabadoras, hacía muy pocas llamadas o ponía a otras personas a hablar por él en esas llamadas. Sin embargo, ellos nunca se dieron de cuenta de que yo toda la vida estuve al pie de ellos. En uno de los trabajos de inteligencia que desarrollaron los agentes que durante tanto tiempo lo persiguieron, lograron acceder a una conversación y por primera vez en Revelaciones del Bajo Mundo se presentó a las audiencias este material inédito. Pudimos escuchar la voz de Cabullo reconociendo no solamente los delitos que cometía, sino dando a entender cuáles eran las motivaciones de su lucha delincuencial, y eso también desde el punto de vista de la historia, creo yo que es un insumo importante para los investigadores y para quienes quieren entender cuáles son las raíces del posconflicto en Colombia. Inspector, acabas de mencionar hace poco un asunto muy importante y es esa retroalimentación o esos comentarios que nos dejan los oyentes. Hablas del caso de la escopolamina y de esa impotencia al escuchar esos audios, pero también hemos recibido otro tipo de comentarios con respecto a capítulos en donde hablamos de brujería, de demonios, de duendes. ¿Cómo son esos comentarios? ¿Qué nos dicen las audiencias? Bueno, frente a eso, primero un dato de contexto. De acuerdo con las mediciones anuales que hace la plataforma Spotify, Revelaciones del Bajo Mundo se escuchó esta primera temporada en 32 países. De esos 32 países, los que más la han escuchado han sido Colombia, España, Estados Unidos, México y Canadá. Así que si están escuchando esto en Argentina, en Ecuador o en Perú, pónganse las pilas para que lleguen también a ese top 5 de las audiencias. Y estuvo además entre el 5% de los podcasts más compartidos a nivel mundial por medio de diferentes redes sociales o enlaces directos.
lo cual no solamente expresa que ha sido un producto que le ha gustado a la gente, sino que las audiencias se han interesado de multiplicar a los oyentes, ¿cierto?, de recomendarlo y tener ese visto bueno de las audiencias. Creo que es el mejor certificado de calidad que puede tener cualquier producto. En el marco de las interrelaciones con esos oyentes, hemos escuchado historias muy curiosas. Por ejemplo, con relación al capítulo 2. El capítulo 2 ha sido uno de los más controvertidos de Revelaciones del Bajo Mundo en esta temporada, titulado Los conjuros siniestros del Clan del Golfo. En este capítulo lo que hicimos fue relatar con evidencia las estrategias del cartel narcotraficante Clan del Golfo para tratar de blindar sus operaciones mediante conjuros y rituales de brujería, y cómo estas acciones terminan afectando espiritualmente a los detectives y policías que persiguen a los miembros de este clan. ¿Ustedes creen en las posesiones diabólicas? Lo que padeció un miembro del Comando de Operaciones Especiales de la Policía después de un operativo en la selva colombiana podría cambiarnos la concepción del mundo y sus misterios. Durante 3 días fue asediado por el espanto de un criminal que mató en combate. El inspector, pues gracias a sus fuentes judiciales, logró obtener las copias de un cuaderno de conjuros que le fue incautado a un cabecilla de la organización. En esos conjuros manuscritos, 11 en total, había toda clase de oraciones y encomiendas para sanar heridas, para que no los muerdan las culebras en el monte, para maldecir a los enemigos, para escapar de situaciones riesgosas. Y pues, a riesgo de despertar fuerzas oscuras, decidimos leer varios de esos conjuros en nuestro espacio, en nuestro podcast. Frente a eso, un lector nos contó que estaba escuchando con sus audífonos el podcast mientras viajaba en el metro de Medellín, y cuando llegan a esa parte de entonar los conjuros se tuvo que quitar inmediatamente los audífonos porque se asustó, y todos alrededor pues en el metro también se sobresaltaron, lo cual indica que no solamente lo atrapó la historia, sino los efectos sonoros. Y otras personas que también, muy creyentes en estos temas, decidieron parar ahí, ¿cierto? Ponerle pausa, tomar agua, irse un rato antes de continuar con esa parte, porque realmente les produjo miedo. Y es normal, porque realmente fue un hecho muy temeroso, que a quienes no lo han escuchado los invito a que lo escuchen. Es más, muchas personas se nos acercaban y nos decían, bueno, ¿ustedes por qué son tan irresponsables de ponerse a leer esas cosas? De hecho, pues acá como anécdota personal recuerdo mucho que antes de que salieran los capítulos venían acá a la oficina a preguntar, bueno, ¿y de qué es el próximo capítulo? ¿Cómo así? ¿Esta historia de qué se trata? ¿En esta también van a leer conjuros? No, porque es para saber si lo escucho o no lo escucho. Ya estaban como prevenidos en qué parte tenían Así que es. saltar. Todo esto se basa en una filosofía del inspector, y es que el inspector, incluso desde que construyó su blog hace 14 años, decidió que la sensación de seguridad en la ciudadanía no se puede construir sobre la base de la ignorancia, sino que los ciudadanos deben conocer lo que pasa. En eso incluso se fundamentó nuestro último capítulo de la temporada, titulado La misión terrorista contra el metro de Medellín. Fue un caso verídico que las autoridades trataron de mantener en secreto durante mucho tiempo con la excusa de no generar pánico, pero realmente lo que sucedió fue que 2 terroristas de las FARC estuvieron a pocos segundos de detonar unas granadas de fragmentación en la estación más concurrida del metro. Y esa información ya judicializada, ya con los responsables condenados, consideramos que era importante que las audiencias lo conocieran para que sepan no solamente lo que siempre se les muestra en los medios, sino, como bien lo indica el nombre del podcast, esas revelaciones del bajo mundo, eso que ocurre por debajo, que muchas veces no nos damos cuenta y que, reitero, creo que es importante que todos sepamos.
Y como revelación también sirvió como insumo para algunos docentes en algunos temas. En mi caso recuerdo mucho la anécdota de alguien que me decía que los capítulos 1 y 2 de Otoniel le sirvió para dirigir un curso sobre la guerra y sobre los actores armados en Colombia, pero también sé que hay otros casos muy puntuales en los que te escribieron y que de hecho recuerdo que hubo un grupo de estudiantes que se sentó a escuchar uno de nuestros capítulos. ¿Cuál fue? Eso fue un docente del Tecnológico de Antioquia, Germán Antía, a quien respeto mucho. Él, cuando se lanza la primera temporada, él estaba en clase con sus alumnos, él es docente de criminalística, y les compartió el episodio y gratamente pues, nos dimos cuenta que sirvió también como insumo para las personas que estudian eso. Y por eso es que siempre tratamos de fundamentar con mucha evidencia, con testimonios y demás pruebas, lo que le presentamos a las audiencias. Yo creo que todo aquel que escucha Revelaciones del Bajo Mundo va a encontrar unas historias impactantes, atrayentes, pero lo más importante es que son historias reales, porque Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico con el sello de la casa editorial El Colombiano, y ese sello es una garantía de veracidad en la información que se presenta. Este podcast de Revelaciones del Bajo Mundo, si mal no estoy, vos me corregís, se estaba formulando más o menos como desde abril, mayo de este año, como pensándose, trabajándosele a la idea. Cuando se pudo materializar pasaron muchísimas cosas que seguramente los oyentes no se van a alcanzar a imaginar y que piensan que esto lo hicimos en un momentico, que se grabaron las voces, los audios, se escribieron los guiones, pero pasaron muchas cosas tras micrófonos, tras escenarios, tras escritorios para que esto se pudiera hacer. Así es. Uno de los riesgos, así como los futbolistas corren el riesgo de lesionarse la rodilla o el tobillo, uno de los principales riesgos de los narradores son las lesiones de la voz. Y cuando, además de mi trabajo en el podcast, yo soy periodista del Colombiano, tengo que desempeñar mis tareas también para el diario impreso y el.com, estábamos en la cobertura de las elecciones en el mes de mayo para la primera vuelta presidencial, y allí tuvimos en la redacción un pequeño brote de COVID. Entonces obviamente me cogió la peste, estuve casi un mes y medio fuera de combate, y fue un mes y medio en el que la producción se paró, ¿cierto? Estábamos en ese momento apenas para grabar el segundo y el tercer capítulo, y fueron momentos de mucha angustia porque nuestros directivos querían sacar rápido el producto. Y después de eso, otro inconveniente es que Alfonso Buitrago, el editor de podcast del Colombiano, también sufrió un accidente, tuvo una fractura en su brazo, entonces eso también retrasó un poco el trabajo, generó angustias, pero finalmente fue un impulso para lograr salir con toda el 23 de septiembre de este año. Menciono a Alfonso con mucho aprecio, y también aprovecho para mencionar otras piezas fundamentales en el equipo que cada viernes nos trae Revelaciones del Bajo Mundo. Y después mi compañera de micrófono en este momento, Daniela Sánchez Romero, es periodista y además muy talentosa, y fuera de eso es tecnóloga en música informática, es una artista que sabe de mezcla de sonidos, y es quien ha logrado darle la ambientación sonora adecuada al proyecto. Cuando yo como guionista lo imaginaba, pensaba que pudiera revivir esa sensación que tuvieron nuestros papás y abuelos en la época de las radionovelas en Colombia. Eso es aproximadamente mediados del siglo XX, en el que muchas personas quedaron impactadas por programas como Calimán o La Ley de Lampa. De hecho, muchos adultos mayores que han escuchado ahora el podcast y que no sabían que era un podcast, se identifican mucho con eso. Pero también hemos tenido ilustradores como
Tomás Giraldo Daza, que es quien aporta las ilustraciones que ustedes ven cada viernes por cada capítulo. Pues tiene una mano muy talentosa para imaginar y recrear con escenas gráficas lo que sucede en el podcast. También tenemos un diseñador web que es Tobías Mira Aristizábal, que es el encargado de diseñar toda la sección de podcast de nuestro sitio web, toda la ambientación para que ustedes puedan navegar y encontrar fácilmente todos los capítulos. Contamos con un videógrafo que es William Santamaría. Él es el que por un lado nos ayudó a crear los videopromos de Revelaciones del Bajo Mundo, pero también con su imaginación a idear cuál debía ser el look del personaje. Y el inspector, con su sombrero negro y su gabán oscuro, tiene, digamos, un pie en una versión muy retro de lo que eran los detectives privados y una parte muy moderna de cómo debe verse ahora con las nuevas tecnologías y cómo debe interactuar. Son estas personas, bajo la dirección de Alfonso Buitrago y con el apoyo de otras áreas importantes del colombiano, los que logran crear este producto que ha sido, gracias a ustedes, las audiencias, muy exitoso. Y a esas personas también se les suma un montón de voces que ustedes cada 8 días han podido escuchar en nuestros relatos. Antes de iniciar cada capítulo, ponemos un disclaimer en donde anunciamos que las voces que se presentan son voces recreadas con testimonios obtenidos de primera mano por el inspector y que son voces de aquí mismo de nuestra redacción, que hacen parte de quienes sacan 5 minutos de su jornada en el periódico para subir a un micrófono y enfrentarse a ser actor de voz por un rato, pero también han hecho parte diseñadores del periódico, nuestros compañeros conductores, nuestras compañeras que nos colaboran en el aseo de nuestra sede, y a todas esas personas pues les agradecemos por tomarse 5 minutos de su espacio para subir acá, porque aunque ustedes no crean, no es fácil sentarse en un micrófono y fingir ser alguien. Ser actor es difícil, ¿no? Así es. En el marco de las investigaciones periodísticas para construir los guiones, a veces tenemos acceso a información no sonora, sino escrita, a expedientes, carpetas, documentos en los cuales hay transcripciones de testimonios de víctimas o de delincuentes involucrados en las historias que contamos, y necesitamos reproducirlo de forma sonora para darle ese ambiente, y ahí es donde han entrado nuestros colegas de la redacción y los demás empleados que citaba Daniela para cumplir el sueño de ser locutor, de brindar una voz, de saltar al aire y mostrar otra faceta de sus talentos, que yo creo que con la dirección que hemos tenido han creado el efecto que hemos querido, que es generar una historia sustentable, muy creíble, pero al mismo tiempo muy entretenida. Bueno, y evidentemente nuestra primera temporada ya tuvo final por este año, pero ¿qué nos espera para el próximo año, inspector? Bueno, antes de lanzar los spoilers, es importante recordarle a las audiencias que ya los 12 capítulos de esta primera temporada están disponibles para quienes no lo han escuchado y para quienes quieren repetirlo. Ustedes pueden escuchar estos capítulos en las secciones de podcast del Colombiano y de Cubo Medellín, también en las plataformas sonoras de Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Es prácticamente como las temporadas de Netflix o HBO Go o de Amazon Prime, que ustedes pueden ver cuando quieran, a la hora que lo deseen, ponerle pausa, devolverlo, adelantarlo, ya eso está disponible para ustedes. Y gracias al aporte que ustedes han tenido, a la paciencia y a la pasión que le han puesto a este proyecto, las directivas del Colombiano han dado el visto bueno para que tengamos una segunda temporada en el año 2023. De esa segunda temporada hay muchos proyectos, pero yo me voy a atrever a darles un pequeño spoiler. Una de las historias más impresionantes que le ha tocado conocer al inspector
fue la historia de alias La Barbada, una mujer autodeclarada bruja que asesinaba a las amantes de su hermano para quedarse con sus hijos. No voy a contarles más para que estén pendientes de la próxima temporada. Bueno, inspector, despidámonos como se debe de este capítulo bonus track. No sin antes recordarle a nuestras audiencias que pueden escucharnos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, que nos pueden dejar sus comentarios también en la sección de podcast del periódico. Y bueno, no siendo más. Por supuesto, también en redes sociales del periódico El Colombiano nos pueden dejar sus sugerencias de historias que creen que podrían optar para hacer un capítulo de la próxima temporada. Y no siendo más, de parte del equipo de podcast del periódico El Colombiano, de parte de esta casa editorial, desearles a todos una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y que estén conectados a Revelaciones del Bajo Mundo el próximo año. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast del Colombiano.